Imagina que estás en 1870, sacudiéndote por el desierto de Arizona dentro de una cabina de madera sofocante y llena de polvo. Afuera, el calor es implacable, y el poblado más cercano aún exige 2 días de viaje. De repente, un chasquido metálico corta el aire, el eje de tu diligencia acaba de romperse. Lo que viene después es un silencio perturbador. El conductor observa la inmensidad desierta y la realidad cae, no hay nadie cerca para ayudar, el suministro de agua se evaporará en cuestión de horas, y en la frontera, una falla mecánica en el lugar equivocado era, con frecuencia, el comienzo de un final trágico. En el video de hoy, vamos a sumergirnos en lo que realmente sucedía cuando el transporte fallaba en medio de la nada. Prepárate, porque la vida cotidiana en el camino era mucho más implacable de lo que las películas del lejano oeste suelen admitir. Cuando una diligencia sufría una avería en el viejo oeste, el verdadero peligro no estaba en la pieza rota, sino en la geografía que la rodeaba. Los senderos que cruzaban Arizona, Nuevo México y Texas no eran caminos reales, eran pasos rústicos, abiertos a machete y por las huellas de los animales, atravesando desiertos colosales y zonas completamente despobladas. Existían las llamadas estaciones de relevo, lugares donde se cambiaban los caballos y los viajeros intentaban recuperar el aliento, pero esos puntos podían estar a 30 o 50 kilómetros de distancia unos de otros. Eso significaba que, en el momento en que el vehículo se detenía, te convertías en un punto invisible en el mapa. No había pueblos, ranchos ni ninguna señal de civilización cerca. A diferencia de lo que sugieren las películas, el viejo oeste no era un lugar concurrido, la mayor parte del tiempo, era un vacío abrumador e indiferente. El silencio que tomaba el lugar tras el accidente no era solo ausencia de sonido, era una presión psicológica. Lentamente, todos los pasajeros entendían la situación, nadie sabía su ubicación exacta, y la ayuda no aparecería por sí sola. Un detalle crucial que muchos olvidan es que esas rutas no tenían un tráfico regular. Otra diligencia podría tardar días en cruzar ese mismo sector, y aún así, no había garantía de que siguiera el mismo rastro. El desierto no tenía señalización ni caminos definitivos, solo direcciones estimadas. Es en este escenario de incertidumbre donde un simple problema mecánico dejaba de ser un retraso para convertirse en una lucha desesperada por la vida. Después del impacto inicial, llegaba la parte más difícil, decidir qué hacer. La diligencia era demasiado pesada para moverla sin reparación, y arreglar una rueda rota en medio del desierto no siempre era posible. Muchas veces, la madera se partía de forma irreversible o faltaban herramientas adecuadas. El cochero, experimentado, lo sabía. También sabía que quedarse allí, esperando una ayuda que tal vez nunca llegaría, era extremadamente arriesgado. Así surgió una de las prácticas más duras del viejo oeste, el abandono temporal. El cochero desenganchaba uno de los caballos, generalmente el más resistente, y partía solo hacia la estación más cercana. Llevaba consigo la responsabilidad de salvar a todos, pero también un enorme riesgo de no regresar jamás. Si se perdía, era atacado o simplemente no soportaba el viaje, ese grupo quedaba condenado. Para quienes se quedaban, la sensación era aún peor. De repente, extraños se veían obligados a convivir en un escenario extremo, sin liderazgo directo y sin garantía de rescate. Surgían tensiones silenciosas, desconfianza y un miedo creciente que nadie quería verbalizar. Porque admitir el peligro en voz alta significaba enfrentar la posibilidad de morir. Con el paso de las horas, pequeñas decisiones empezaban a generar conflictos. ¿Cuánta agua podía beber cada uno? ¿Quién tendría la mejor sombra? ¿Quién tendría energía para vigilar por la noche? En un ambiente así, incluso personas comunes podían revelar lados inesperados, tanto de solidaridad como de egoísmo. Y en ese entorno, el tiempo parecía desacelerarse, mientras el peligro aumentaba. La única esperanza de quienes se quedaban era intentar una señal visual. Quemaban arbustos de salvia o incluso la grasa de las ruedas para crear un humo negro y denso, rezando para que alguna patrulla o estación a millas de distancia notara ese grito silencioso en el cielo azul. Con el paso de las horas, el mayor enemigo comenzaba a actuar, y no hacía ruido. El calor del desierto era implacable. Durante el día, las temperaturas podían superar fácilmente los 40 grados, y la diligencia detenida, hecha de madera, funcionaba como una caja que acumulaba aún más calor. No había árboles cerca,
ni ningún tipo de sombra confiable. La única protección posible era improvisada, usando partes de la propia diligencia o trozos de tela. Pero el verdadero problema era el agua. Cada pasajero llevaba solo lo suficiente para el viaje planeado. Ahora, sin saber cuánto tiempo permanecerían allí, cada sorbo debía ser calculado. La sed comenzaba como una incomodidad, pero rápidamente evolucionaba hacia algo mucho más grave. La deshidratación afectaba el cuerpo y la mente, causando mareos, irritación y dificultad para pensar. Por eso existían reglas claras de supervivencia. Los manuales de la época advertían evitar cualquier consumo de alcohol, ya que aceleraba la pérdida de líquidos en el cuerpo. Además, había un código social fuerte: los hombres debían priorizar a mujeres y niños en el acceso al agua y a la sombra. En teoría, esto representaba honor. En la práctica, significaba que algunos sabían que estaban reduciendo sus propias probabilidades de sobrevivir. Otro detalle poco mencionado es que los propios caballos también se convertían en un problema. Necesitaban agua, estaban expuestos al sol, y si morían, eliminaban cualquier posibilidad futura de movilidad. En muchos casos, los pasajeros tenían que decidir entre preservar a los animales o preservarse a sí mismos. Si uno de esos animales sucumbía al cansancio, el problema cambiaba de naturaleza. Bajo un sol de 40 grados, el olor de la descomposición invadía el aire en pocas horas, haciendo insoportable el refugio de la diligencia y atrayendo visitantes indeseados, como buitres y coyotes, que comenzaban a rondar al grupo como centinelas de la muerte. Mientras el cuerpo se debilitaba, la mente comenzaba a fallar. Si alguien creía que la puesta del sol traería alivio, rápidamente descubría que el problema solo cambiaba de forma. En el desierto, la temperatura no desciende suavemente, se desploma. El calor sofocante da paso a un frío seco y cortante. Sin refugio adecuado y con el cuerpo ya debilitado, los pasajeros comenzaban a sentir los efectos del choque térmico, temblando y perdiendo aún más energía. Y entonces llegaba la oscuridad. Sin iluminación, el entorno se volvía completamente hostil. Los sonidos cobraban fuerza: el aullido de coyotes a lo lejos, el movimiento de animales atraídos por los caballos inmóviles, el viento arrastrando arena. Cada ruido parecía más cercano de lo que realmente estaba. Pero había un miedo aún más concreto. Los bandidos, conocidos como road agents, sabían que las diligencias eran vulnerables. Y una diligencia detenida era prácticamente una invitación. Sin velocidad, sin ruta de escape y con pasajeros debilitados, ese grupo se convertía en un blanco fácil. Además, la oscuridad dificultaba cualquier intento de organización. Era casi imposible mantener una vigilancia eficiente o reaccionar rápidamente ante una amenaza. Cualquier ataque ocurriría con ventaja total para quien viniera de afuera. La noche, por lo tanto, no era un momento de descanso. Era una prueba psicológica. Nadie dormía de verdad. Todos simplemente esperaban, intentando sobrevivir hasta el amanecer. Después de horas, o incluso días, de espera, la desesperación comenzaba a dominar. Y es en ese punto donde muchas historias tomaban su rumbo más trágico. Algunos pasajeros, incapaces de soportar la incertidumbre, decidían abandonar la diligencia e intentar encontrar ayuda por su cuenta. La lógica parecía simple: cualquier dirección parecía mejor que quedarse quieto esperando. Pero el desierto no perdona ese tipo de decisión. Sin referencias claras, sin conocimiento del terreno y ya debilitadas por la deshidratación, esas personas rápidamente se perdían. Muchas caminaban en círculos sin darse cuenta. Otras seguían en la dirección opuesta a la estación más cercana. El sol, la sed y el agotamiento hacían el resto. Relatos históricos describen casos en los que equipos de búsqueda encontraron solo huesos meses después, esparcidos por zonas donde alguien claramente intentó seguir adelante y falló. Existe además un factor psicológico decisivo: la ilusión de proximidad. En el desierto, todo parece más cerca de lo que realmente está. Una formación rocosa, una elevación o incluso una sombra a lo lejos pueden engañar completamente la percepción humana. Personas caminaban creyendo estar a pocas horas de ayuda, cuando en realidad se estaban alejando aún más de ella. Los antiguos llamaban a esto la danza del desierto. El calor extremo creaba espejismos tan perfectos que el viajero juraba ver un lago o el techo de una estación justo allí, en el horizonte. Muchos murieron caminando hacia un brillo que no era más que el sol reflejado en la arena caliente. Por eso,
Paradójicamente, la mejor oportunidad de supervivencia muchas veces era la más difícil de aceptar. Quedarse quieto y esperar. Esperar que el cochero consiguiera ayuda. Esperar que el tiempo no fuera demasiado largo. Esperar que el cuerpo resistiera. Porque, en el viejo oeste, cuando una diligencia se rompía en medio del desierto, el destino de quienes estaban allí no se decidía por el coraje, ni por la fuerza. Se decidía por el tiempo. Y muchas veces, el tiempo no estaba de su lado. ¿Y tú? Si estuvieras atrapado en esa diligencia, bajo un sol de 40 grados y con el agua acabándose, ¿esperarías al cochero o intentarías la suerte caminando por el desierto? Comenta ahí que quiero saberlo. No olvides suscribirte al canal para no perder los próximos videos curiosos sobre el viejo oeste. Te espero en un próximo video aquí del canal. ¡Hasta luego!